¿Tiene tu hijo cambios bruscos en su estado de ánimo o cambios muy marcados en su comportamiento? Quizás se emociona más de lo normal o se irrita mucho más que otros niños. ¿Te has dado cuenta que quizás tiene altibajos extremos en su estado de ánimo y por momentos pareciera que tiene demasiada energía? Algunos niños y adolescentes con estos síntomas pueden tener trastorno bipolar. Es una enfermedad mental que ocasiona cambios inusuales en el estado de ánimo, la energía, los niveles de actividad y el funcionamiento diario. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar anteriormente era conocido como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca. Se trata de una enfermedad mental que ocasiona que las personas tengan cambios notables, a veces extremos, en el estado de ánimo y el comportamiento. Una percepción errónea frecuente es que los niños no pueden tener trastorno bipolar. Aunque a la mayoría de las personas se les diagnostica este trastorno en la adolescencia o en la edad adulta, los síntomas pueden aparecer antes, incluso en la niñez. El trastorno bipolar no es lo mismo que los altibajos por los que normalmente pasan todos los niños y la población en general. En este trastorno, los cambios suelen ser más extremos, a menudo no son provocados y suelen ir acompañados de cambios en el patrón del sueño, el nivel de energía, la capacidad de pensar con claridad y la atención. Los niños con trastorno bipolar a veces se sienten demasiado felices o animados y son mucho más enérgicos y activos de lo normal. Esto se llama episodio maníaco. Por otra parte, a veces pueden sentirse muy tristes o decaídos y suelen ser mucho menos activos de lo habitual. Esto se llama episodio depresivo. Este trastorno suele ser episódico y por lo general dura toda la vida acompañando al paciente durante muchísimo tiempo. Los síntomas del trastorno bipolar pueden dificultar que el paciente tenga un buen desempeño escolar o llevarse bien con los amigos y los familiares. Algunos niños y adolescentes con este trastorno pueden tratar de hacerse daño o incluso tener conductas suicidas. El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden dar lugar a un mejor funcionamiento y un mayor bienestar a largo plazo. Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden coincidir con los de otros trastornos que son frecuentes en estas etapas, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o TDAH, problemas en su conducta, depresión y trastornos de ansiedad. El diagnóstico de esta enfermedad suele ser complejo y requiere de una evaluación cuidadosa y minuciosa por parte de un profesional capacitado en salud mental y con experiencia. ¿Cuáles son las causas de este trastorno? Aunque las causas exactas del trastorno bipolar no se conocen con exactitud, existen varios factores que pueden contribuir a que la enfermedad aparezca. Uno de ellos es el factor genético. Diversas investigaciones muestran que la probabilidad de que una persona tenga trastorno bipolar es mayor si tiene un familiar cercano que la padece. Y esto podría deberse a que tienen las mismas variaciones genéticas. Sin embargo, vale resaltar que si algún miembro de la familia tiene trastorno bipolar, no significa que otros familiares sí o sí lo tendrán. No hay un solo gen que ocasione este trastorno,
sino más bien muchos genes que intervienen en la aparición de la enfermedad. Algunas otras investigaciones también han demostrado que existe un riesgo genético de tener trastorno bipolar. Pueden tener más probabilidad de desarrollarlo después de pasar por situaciones traumáticas o eventos estresantes durante la vida. Se ha encontrado también diferencias en la estructura y la función del cerebro en las personas que padecen este trastorno en comparación con las personas que no lo tienen. ¿Cuáles son entonces los síntomas de esta enfermedad? Los episodios relacionados con el trastorno de ánimo en el trastorno bipolar incluyen emociones intensas y cambios significativos en los hábitos de sueño, niveles de actividad o energía, pensamientos o comportamientos. Los niños y los adolescentes pueden tener episodios maníacos, episodios depresivos o episodios mixtos. Entonces, ¿qué es un episodio mixto? El episodio mixto tiene síntomas tanto maníacos como depresivos. Estos episodios del estado de ánimo provocan síntomas que a menudo pueden durar varios días o semanas. Durante un episodio, los síntomas ocurren todos los días y duran la mayor parte del día. Estos cambios en el estado de ánimo y el nivel de actividad son muy diferentes al comportamiento habitual de estos niños y adolescentes sanos. Los niños y los adolescentes que tienen un episodio maníaco pueden expresar una felicidad intensa o actuar durante largos periodos de tiempo de manera muy pueril, tener muy mal genio o mostrarse irritables. Pueden hablar más rápido de lo normal y de muchos temas al tiempo. Pueden tener problemas para conciliar el sueño, pero sin sentirse cansados. Tener problemas para mantener la concentración y tener pensamientos acelerados. Mostrarse demasiado interesados o participar en actividades placenteras pero que suponen riesgos para su integridad física. Hacer cosas arriesgadas o imprudentes. Tener un sentido exagerado de su habilidad, conocimiento y poder acompañado de ideas sobrevaloradas. Los niños y los adolescentes que atraviesan un episodio depresivo pueden entonces sentir una tristeza frecuente sin una causa aparente, mostrar una mayor irritabilidad, ira u hostilidad, quejarse mucho de sentir dolor físico, como por ejemplo la aparición de síntomas de dolores de estómago o de cabeza. Pueden dormir mucho más de lo habitual, tener dificultad para concentrarse, sentirse desesperados e inútiles acompañado de ideas de minusvalía, tener dificultades para comunicarse o mantener relaciones con otras personas, comer en exceso o por el contrario muy poco, manifestar poca energía y no mostrar ningún interés en las actividades que generalmente antes disfrutaba, e incluso la aparición de ideas de muerte o pensamientos suicidas. ¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar? El médico experto debe hacer preguntas en específico sobre el estado de ánimo, los patrones de sueño, los niveles de energía y el comportamiento. No existen análisis de sangre ni escaneos cerebrales para diagnosticar esta enfermedad. El diagnóstico es totalmente clínico.
Debe también existir un abordaje ocupacional para su familia y permitir hacer diagnósticos diferenciales con otros trastornos como el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de negativista desafiante, trastornos de conducta y trastornos de ansiedad. Suele ser difícil distinguir el trastorno bipolar de la depresión que ocurre sin manía, lo que denominamos como depresión mayor. ¿Cómo se trata este trastorno? Es importante cumplir un plan de tratamiento. Un tratamiento estable y confiable funciona mejor que uno que comienza con múltiples interrupciones. Existen diferentes tipos de medicamentos que pueden ayudar a tratar los síntomas de este padecimiento. Sin embargo, la respuesta a estos medicamentos suele ser distinta de paciente a paciente, por lo que es posible que sea necesario probar con diferentes medicamentos hasta encontrar el que mejor funcione para ellos. E incluso algunos niños o adolescentes podrían necesitar más de un tipo de medicamento porque sus síntomas son más complejos. Es importante que una vez se haga la prescripción de la medicación, no deje de darle a su hijo un medicamento que le han recetado sin antes consultarlo con su médico. Suspender un medicamento de forma repentina suele ser peligroso y puede ocasionar empeoramiento de los síntomas. Además, también existen diferentes tipos de terapia psicosocial que pueden ayudar a los niños y a sus familias a controlar los síntomas. Las terapias basadas en investigaciones científicas, incluidos los enfoques cognitivos conductuales y la terapia centrada en la familia, pueden brindar apoyo, educación y orientación tanto a los pacientes como a sus familias. Estas terapias enseñan habilidades que pueden ayudar a personas a controlar su enfermedad, habilidades para mantener rutinas, aumentar el control de las emociones, mejorar las interacciones sociales y la creación de estrategias de afrontamiento y autocontrol. ¿Qué pueden hacer las familias que tienen niños o adolescentes con esta enfermedad? Bueno, la ayuda comienza con un diagnóstico y tratamiento precisos. Es importante que exista buena comunicación con su médico psiquiatra tratante y que usted pueda expresar toda la sintomatología que observe en su hijo. Si su hijo tiene un trastorno bipolar, hay algunas cosas básicas que usted como familiar puede hacer. Tenga paciencia. Anime a su hijo a hablar y escúchelo con atención. Preste atención al estado de ánimo de su hijo y esté alerta a cualquier cambio importante o significativo. Comprenda los factores desencadenantes y aprenda estrategias para controlar las emociones intensas y la irritabilidad. Ayúdelo a divertirse. Recuerde que el tratamiento requiere tiempo. Cumplir con el plan de tratamiento puede ayudar a su hijo a mejorar y a mantenerse mejor. Ayúdelo a comprender que con el tratamiento puede tener una vida más estable y más tranquila. ¿Cómo afecta esta enfermedad a la familia? Cuidar a un niño o un adolescente que tiene este tipo de padecimientos puede tornarse por algunos momentos difícil o estresante, tanto para los padres como los demás miembros de la familia. Hacer frente a estos episodios en los cambios del estado de ánimo o la aparición de otros síntomas como el mal genio, la irritabilidad, las conductas arriesgadas o incluso agresivas suele ser un reto para cualquier cuidador.
Es importante que los cuidadores y familiares también puedan cuidarse a sí mismos. Busque a alguien con quien pueda hablar o pregúntele a su médico sobre grupos de apoyo. Encontrar apoyo y estrategias para controlar el estrés puede ayudarlo tanto a usted como a su hijo. Si te gustan estos videos, dale suscribirse y nos vemos en una próxima edición.